Ahora sí. Ya, súper, empecemos entonces. Antes que nada, darles la bienvenida al ciclo Buen Vivir en Tiempos de Pandemia. Mi nombre es Alejandra Solesi, soy la directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Austral de Chile. Y este es un ciclo que surge desde una alianza entre el Centro Estudiantil de Salud, la Unidad de Apoyo de Aprendizaje, la DAE y el Departamento de Bienestar de Puerto Montt. Y en este contexto, en este mes, nos hemos aliado con el Comité Paritario de Género y Diversidad para tratar el tema género y diversidad en pandemia. Y es así como invitamos hoy a Fernanda Seguel Chávez, integrante de la Comisión LGBTIQ+, de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, de ABOFEM, con la charla Desafíos en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ+. La charla durará unos 30 minutos más o menos. La idea es que si tienen preguntas, las pongan en el chat general o personal hacia mí, y yo al final de la charla le haré a Fernanda las preguntas que hayan surgido en el contexto. Así que eso, con los micrófonos silenciados entonces, y se está grabando la charla porque después esto se difunde a través de la Universidad Austral. Ya, Fernanda, bienvenida y gracias. Hola a todos. Bueno, Alejandra, gracias por la presentación. Igual, primero que todo, quiero dar las gracias por la invitación y por este espacio. Y lo otro es aclarar un tema de tipeo del título del taller, porque es LGBTI, pero fue una cuestión de, de tipeo nada más, así que están incluidos también dentro de ellos. Bueno, como decía Alejandra, yo formo parte de la comisión LGBTIQ+, de ABOFEM, de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. ABOFEM es una asociación sin fines de lucro. Nos encontramos actualmente trabajando en casi todas las regiones del país. Esta asociación nace en el marco del Mayo Feminista del año 2018 y nuestro objetivo es incorporar la perspectiva de género dentro del derecho, el análisis de las políticas públicas y el seguimiento de proyectos legislativos en materia de género y prestar asesorías jurídicas feministas gratuitas. Trabajamos en diversas comisiones y dentro de las cuales se encuentra la comisión LGBT. Bueno, en honor al tiempo y para tratar de enfocarnos en la materia de este taller, es que me gustaría hablar principalmente sobre los instrumentos que protegen los derechos de la comunidad LGTBI en Chile, pero más que realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los procedimientos, me gustaría comentar en qué medida realmente protegen a la comunidad, la dificultad de acceso a los mismos y cómo el binarismo en el fondo permea todo el derecho y genera conflictos a la hora de aplicar las leyes. Existen al menos 4 instrumentos que tienen a proteger a la comunidad LGTBI en Chile. Primero está la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación o denominada ley Zamudio. El acuerdo de unión civil, AUC, el proyecto de ley que modifica la ley 19.620 para permitir entonces la adopción de menores por parte de los convivientes civiles. Y el último instrumento que voy a tratar va a ser la ley 21.120, que reconoce y da protección a la identidad de género, o ley de identidad de género. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre la ley 21.609, que es la ley que establece medidas contra la discriminación, o la ley denominada Zamudio. Bueno, como sabemos, esta ley tiene su ocurrencia en el homicidio por motivos homofóbicos de Daniel Zamudio, pese a que llevaba más de 5 años en tramitación antes de la ocurrencia de este suceso. El objeto principal de esta ley es poder instaurar un procedimiento judicial que permita restablecer de manera eficaz el imperio del derecho cuando se cometa un acto discriminatorio. Voy ahora a dar una presentación para que podamos ver más o menos como el punteo y el detalle de cada uno de estos. Ahí está. Bueno, como les contaba, entonces el objeto principal de esta ley es poder instaurar un procedimiento judicial que permita restablecer de manera eficaz el imperio del derecho cuando se cometa algún acto de discriminación. Asimismo, se entiende por discriminación cualquier distinción, exclusión o restricción que carezca de alguna justificación razonable, que pueda entonces ser efectuada tanto por un órgano del Estado como por un particular, que causa privación, perturbación o amenaza al desarrollo de los derechos establecidos en la Constitución.
Existe entonces discriminación por motivos tales como la raza, la etnia, la nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología, y lo que es relevante para la comunidad LGTBI sería el sexo, la orientación sexual, la identidad de género y la apariencia de género. No se puede desconocer en el fondo que la ley Zamudio o la ley 20.609 forma parte de un hito cultural cuando se promulga esta ley, pero la poca eficiencia de la ley no se convierte en una herramienta real para evitar la discriminación, y esto da cuenta de los pocos fallos que han existido desde el año 2018 en adelante, por ejemplo. La extensa tramitación de este proyecto de ley, más o menos como 5 años, les comentaba adelante, y su despacho, que fue final, que fue muy rápido, no fueron más que, para mi consideración, operaciones políticas desesperadas. Lo anterior, porque cuando el tema de la discriminación no estaba instalado aún en el debate público, no hubo ningún interés por avanzar en la tramitación, pero sí después del crimen de Daniel. Se acelera entonces la tramitación, pero se cercenan parte de sus herramientas fundamentales. Un punto importante de esta ley es la sanción que se aplica. La única sanción que existe o que se aplica al discriminador es una multa de beneficio fiscal. Falta entonces que las víctimas tengan la posibilidad al menos de acceder a alguna indemnización de perjuicios, por ejemplo. La crítica también también va dirigida hacia la amplitud de la ley. Como les comentaba, protege distintos tipos de discriminación, al menos, si no me equivoco, 10. Lo que genera entonces la amplitud de la ley y que en el fondo tampoco vaya especialmente dirigida a la comunidad LGTBI, sino que también existen otros grupos categóricamente protegidos por esta ley. Para mí, a parecer, también debería existir una protección diferenciada, debido a que principalmente este tipo de actos discriminatorios son considerados delitos de odio, porque la mayoría de los casos son sumamente graves y mortales. Dentro de esta ley antidiscriminación también surge actualmente un proyecto que tipifica el delito de odio o incitación a la violencia. Este proyecto busca sancionar ya de manera más importante o penalmente a quienes promuevan discursos de apología de odio y que inciten actos de violencia, afectando a grupos de personas o miembros en base a lo dispuesto también en los pactos internacionales, como el ordenamiento jurídico interno. Categorías dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, apariencia personal, etc. En este caso se aplicaría una pena que va desde el presidio menor en su grado mínimo a una multa de 20 a 40 UTMs, de 20 a 40 UTMs. Y si las conductas son ejercidas por un funcionario público, entonces en este caso la pena se aumenta y se aplicaría entonces una multa máxima junto a la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas. Este es un proyecto que aún se encuentra en tramitación. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre el Acuerdo de Unión Civil, o denominado AUC. El AUC nace como una demanda frente al matrimonio igualitario. La razón por la cual existe hoy día el AUC dice relación con una tendencia internacional a regular las uniones de hecho. Es por esto entonces que se crea esta institución que regula los aspectos que son patrimoniales y que establece que entre ambas personas existe una comunidad, una sociedad de hecho, o más bien un contrato de prestación de servicios no remunerados. Esta es la forma a la cual se trata un acuerdo de unión civil. Por lo que para que exista esta institución solamente se exige tener un trabajo en común y bienes que se producen como fruto de este trabajo. Respecto de la tramitación de esta ley, existía una parte de la discusión que planteaba que la UC estuviera disponible solamente para parejas homosexuales. Buscaban de esta forma mantener el matrimonio heterosexual intacto. Los que concebían el AUC para parejas homosexuales y heterosexuales argumentaban que esta era la única forma o la única alternativa que existía fuera del matrimonio, era abrir esta institución para otros tipos de parejas. Esta última es la tesis que se impone, y en pos de ello se estableció que el AUC genera un estado civil y comparte ciertos efectos del matrimonio, aunque no todos. En cuanto a las críticas que se han hecho a la AUC, al leer las normas de esta ley, pareciese referirse con exclusividad a regular solamente cuestiones patrimoniales, división de bienes, por ejemplo, de las parejas, por lo cual solamente se centra en este aspecto. La AUC solamente concibe dentro de su fundamento la ayuda mutua, deja de lado estos fundamentos y deberes que son propios de un matrimonio,
como por ejemplo el hecho de guardarse fe, el respeto y la protección, entre otros, que son característicos de un matrimonio. En este sentido, omite referirse a cuestiones tan importantes como la concepción integral de la familia, ya sea en relación a los alimentos, por ejemplo, que se deben, o a la nula referencia que se hace dentro de la ley a los hijos. Por lo anterior, entonces, ¿qué se dice? Que existe una discriminación en la legislación de las parejas del mismo sexo, ya que ellas, al no poder ser en matrimonio, la única alternativa que queda en este caso sería la celebración de este auto. Ahora igual quisiera dejar abierta una pregunta para ver si posteriormente podíamos conversarlo, y es lo referido a, ¿es realmente el matrimonio igualitario una solución o la institución que en el fondo debería resguardar las relaciones afectivas entre parejas homosexuales? Lo anterior, todo es que en el fondo se debe considerar que el matrimonio como una institución está fundamentado en aspectos decimonónicos, religiosos, heteronormados, y donde aún existen ciertos fundamentos que son considerados machistas y deberes retrógrados. Así que eso podríamos discutirlo al final del taller. Para continuar, voy a referirme de la mano de este AUC a este proyecto actual que existe o que tiene por objeto permitir la adopción de menores por parte de estos mismos convivientes civiles. Este es un proyecto que tiene por objeto permitir la adopción de menores por parte de los convivientes civiles, es decir, aquellos que hayan celebrado el AUC. Pretende entonces abordar cambios de la conformación de la familia. Lo anterior, entonces, debido al debilitamiento del matrimonio como un eje central de la familia chilena y la diversificación a otros tipos de familia, aumentando, por ejemplo, el caso de los hogares unipersonales y homoparentales. Se deja entonces de lado este modelo biparental clásico, y en términos generales el proyecto permite adoptar a un matrimonio, a un conviviente civil o solteros que deban cumplir ciertos requisitos. Esto, lo anterior, todo con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género. El fin de esta ley es proteger el interés superior del niño, niña o adolescente adoptado, amparado entonces su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, cualquiera sea su composición, que le brinda entonces afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. En el fondo, no hace una distinción referido a parejas heterosexuales, homosexuales, etc. Las críticas en el fondo a este proyecto de ley, o más bien a la institución de la UC en esta misma línea, es pareciera ser que es inaceptable o incomprensible que los contrayentes de AUC sean privados, por ejemplo, de derechos que tienen todas las parejas que contraen matrimonio, como es el caso de la adopción. Pareciera entonces ser inconcebible, además, que no puedan optar a la misma, entonces, por haber celebrado una AUC entre personas del mismo sexo. Pese entonces al triunfo de esta diversidad familiar, el Ejecutivo logra introducir, en este caso, un artículo que es en cierta manera prejuicioso, porque señala que si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente. Y por último, me gustaría referirme a la Ley de Identidad de Género. La Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho y a la identidad de género. Primero vamos a hablar qué es la identidad de género. La ley, en su caso, entiende la identidad de género como una convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Esto puede o no corresponder con el sexo y nombre que figura en el acta de inscripción de nacimiento. ¿Qué se entiende ahora por el derecho a la identidad de género? Que son cosas distintas. El derecho a la identidad de género consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y su nombre registral de solicitar una rectificación del mismo. No será entonces, por lo tanto, necesario, o lo que señala esta ley, algún tipo de sometimiento a intervención quirúrgica o modificatoria de la apariencia personal. En cuanto a los derechos que se adquieren mediante esta ley,
toda persona entonces va a tener derecho a ser reconocida e identificada con su nombre, o sea, conforme a su identidad de género, una vez que se realiza esta rectificación en el registro civil. Asimismo, todas las imágenes, fotografías, soportes digitales o cualquier instrumento con los que las personas figuren en registros oficiales deberán también ser coincidentes con la identidad actualizada, digámoslo de esa manera. En cuanto a las garantías, esta ley tiene por objeto el reconocimiento y la protección a la identidad y también a la expresión de género. Al ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos tanto públicos como privados. Y el libre desarrollo de su persona conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible. Ahora vamos a hablar sobre las críticas que se han hecho a la ley de identidad de género y las deficiencias también de la misma. Si bien la aprobación de la ley de identidad de género es un hecho histórico, esta moción no está exenta de críticas. Bueno, en primer lugar, el proyecto simplifica el derecho a la identidad de género al simple cambio registral. O sea, el derecho de la identidad es solamente el cambio de nombre en el registro civil. Hasta ahí tendría considerada la ley. Excluye, por ejemplo, cuestiones tan relevantes para las personas trans como el derecho a acceder a tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas con el consentimiento informado. La exigencia, por ejemplo, de la presentación de 2 testigos que acrediten que la persona solicitante conoce los efectos jurídicos de la solicitud. Cuando se realiza entonces esta rectificación del sexo registral en el registro civil, se deben acompañar 2 testigos, los cuales entonces dan cuenta o dan fe de que efectivamente la persona trans se ha identificado de esta manera durante un tiempo. Excluye entonces, y lo que ha estado en gran debate, es la cuestión relacionada con los niños. Excluye a niños y niñes del ejercicio al derecho a la identidad de género y establece un procedimiento que es muy amplio en torno al cambio y nombre de sexo registral para los adolescentes, por ejemplo, sin establecer la posibilidad de que estos lo soliciten personalmente, la rectificación también en consonancia en su autonomía progresiva, que es propia del menor. De lo señalado entonces anteriormente, se desprende que esta ley tiene principalmente 2 objetivos. El primero entonces sería regular el derecho a la identidad y un procedimiento de nombre y sexo registral, y además erradicar las situaciones de discriminación y exclusión que sufren las personas trans a consecuencia de su no reconocimiento de la identidad. En consecuencia, la mayor crítica que se puede hacer a la ley de identidad de género actualmente es que no se ahonda la regulación de los derechos económicos, sociales, culturales de las personas trans, ni tampoco se dirige a dar cuenta de esta discriminación estructural que han vivido, que han sufrido la población transgénero históricamente. Esto que la ley entonces se exige o se consideran para estos efectos como un piso mínimo para la población trans y que constituye en el fondo un punto de partida para la discusión legislativa sobre el resto de los derechos de las personas transgénero. Esto en cuanto a lo que les podría comentar de la regulación de los derechos LGBTI. Existen además otro tipo de cuestiones que también están en tramitación, pero estos son los 4 procedimientos o las 4 leyes en el fondo que intentan de una u otra manera regular aspectos propios de la comunidad LGTBI, y bueno, sin embargo, podemos demostrar en el fondo la insuficiencia que existe para la real protección de la comunidad. Eso, Alejandra. Aquí estoy de vuelta, ya. Oye, Fernanda, aquí hay un comentario al lado. Bueno, las personas que quieren hacer comentarios o preguntas a Fernanda las pueden poner en el chat. Aquí Joana comenta, ni siquiera permite que uno de los convivientes pueda hacer carga legal del otro, tampoco pueden adoptar. Tampoco, o sea, como dice Joana, no existe por ejemplo, lo que refería a las cargas, no se pueden considerar los alimentos entre los convivientes civiles. Asimismo, tampoco regula el caso de la adopción, por ejemplo. Que también en este caso sí ocurre con las parejas heterosexuales, pero no así con las parejas homosexuales. Ya, perfecto.
Oye, Fernanda, y aquí, bueno, duda mía, en comparación con otros países, ¿cómo estamos en legislación de género? Al menos en Latinoamérica, igual deficiente. Existen otros países, por ejemplo, donde el matrimonio igualitario ya es una ley. Eh, y además, por ejemplo, la ley de identidad de género es una copia de otras leyes de otros países. En el fondo no existe una regulación propia de Chile. Generalmente son extractos de otras leyes de otros países, especialmente Europa, por ejemplo. Ahora en Chile es deficiente. En la ley antidiscriminación, que es la 20.609, que es la ley Zamudio, esta ley surge entonces bajo un concepto de venir a cubrir una demanda social respecto de la comunidad, que en el fondo, en términos prácticos, judicialmente, no opera. La ley antidiscriminación es, o sea, por lo menos la ley antidiscriminación como procedimiento y en ámbito penal prácticamente no se aplica. Y los casos son muy contados, los cuales realmente esta agravante sea considerado o los procedimientos llegan a buen término. Entonces, en el fondo tampoco existe una regulación, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la ley de identidad. La ley de identidad aún no considera cuestiones tan importantes como eh, las cirugías posteriores que se pueden realizar las personas trans, o los procedimientos quirúrgicos o procedimientos médicos que son propios de las personas trans en el ámbito de su transición. Aquí hay otra pregunta, dice, respecto a la adopción homoparental, ¿qué sucede con el tema de reconocimiento civil de ambos padres o madres? Porque tengo entendido que nuestro sistema jurídico no reconoce a un niño, niña, niña, con dos mamás o dos papás. En el caso de la adopción homoparental, claro, todavía no existe un reconocimiento legal de dos madres o dos padres, como decía Javiera. Lo que sí ha existido últimamente han sido ciertas causas donde han acogido esta inscripción del acta de nacimiento de los menores referidos a dos madres, específicamente con el caso, si no me equivoco, de una madre, la cual fue la madre que en este caso tuvo al menor, pero entonces fue fecundada en el útero de la otra madre. En este caso hubo, si no me equivoco, últimamente una situación donde efectivamente se exige por parte del tribunal la inscripción del menor con el apellido de las madres. Pero son casos excepcionales, ahí depende del abogado o la abogada en este caso, haga una jugada donde logre esquivar ciertas o buscar ciertas lagunas para poder efectivamente lograr entonces un buen puerto de la causa. Pero, como decía Javiera, no reconoce a un niño con dos mamás. Entonces todavía, si no existe una adopción o en el fondo no se ha tomado en consideración el caso de la UC, tampoco legalmente existe la posibilidad de que estos tengan dos padres. Perfecto. Oye, Fernanda, ¿y hay leyes o modificaciones de leyes como en tramitación en este momento relacionadas con género o no? En Chile. Eh, la ley de incitación al odio, como les comentaba, es el proyecto de ley que se encuentra actualmente como dirigido a los discursos de odio, que no solamente se dan en el ámbito de la comunidad LGTBI, sino que también en otros sectores. Eh, no sé, por ejemplo, en el caso de mujer feminista, en el caso de también partidos políticos. Entonces, hay un proyecto de ley. Lo particular sí también es que están considerados entre ellos el sexo, la identidad de género o la expresión de género. O sea, en el fondo, este proyecto de ley de incitación al odio va a aplicar una pena que es más efectiva que la ley antidiscriminación, que iría entonces con un presidio menor en su grado mínimo, si no me equivoco, y una multa de 20 a 40 UTM. Y generalmente estos casos también, o sea, no generalmente, pero existen situaciones donde no solamente particulares son los que realizan estos discursos de odio, sino que también eh, personas que forman parte de los organismos del Estado. Para ellos va a existir una pena mayor. Y asimismo lo señala la ley, se va a aumentar la pena en un grado y se va a inhabilitar para ejercer funciones públicas, por lo cual también va especialmente dirigido a este tipo a sector al menos de los organismos públicos.
Perfecto. Hay más preguntas aquí. ¿Cómo apoya a Bofem en casos de discriminación en lo práctico? ¿Cómo se accede? Pregunta Joana. Abofem está, bueno, como les comentaba, está en todas las regiones, en la mayoría de las, creo que hay una sola en la cual no estamos todavía. Funcionamos por regionales. Y además de las regionales existen comisiones. Cada una de las comisiones tiene una labor especial, al menos yo formo parte de la comisión LGBTI. A nosotros nos llegan las causas desde los regionales o directamente. Estas causas que van dirigidas obviamente a discriminación, de mujeres, porque nosotros trabajamos con LGBTI, mujeres y disidencias, patrocinamos, cuando las causas son de connotación, patrocinamos gratuitamente estas causas y hacemos seguimiento también a causas anteriores. Así, por ejemplo, hay causas de Nicole Saavedra, Ana Cook, que han sido casos igual relevantes dentro de la comunidad, al menos LGBTI, lesbicidios, como les comentaba. Entonces, de esta manera entonces nosotros actuamos y hacemos seguimiento a las causas, y la mayoría de las causas son patrocinadas gratuitamente por AOFEM. Al menos en los casos de discriminación, que son más graves como esto, y en actos discriminatorios hacia personas o violencia, también accedemos eh, a patrocinar o al seguimiento de causas. Javiera pregunta, ¿con el cambio de constitución se puede acceder a algún cambio en materia de diversidad sexual? Eso estábamos hace como 2 días atrás conversando con todas las organizaciones en Chile, como referidas a la comunidad LGTBI. Estamos bajo un conglomerado, al menos como FEM, denominado Pro Diversidad, y estamos entonces trabajando en esto, formando bases para poder consolidar ciertos derechos de la comunidad, en pro también del cambio de constitución. O sea, el cambio de constitución viene a ser un eje central también para no solamente el reconocimiento de derechos en igualdad de género, sino que también de la comunidad LGTBI. Considerar cuestiones tan relevantes como la orientación, la identidad, la expresión de género de las personas, resulta en este momento una fuerte demanda, al menos de la diversidad sexual en Chile. Eso vendría siendo como, sí podríamos acceder a cambios. En el fondo, de hecho, eso es lo que estamos en vía de acceder. Una oportunidad, entonces. Sí, Bueno, cambio de una constitución. buena oportunidad. De hecho, Una ya buena pronto va a ser oportunidad. la franja de Diversidad, y ahí, bueno, van a explicar más o menos cuáles son las demandas que existen eh, para la comunidad. Vamos a ir explicando ahí, pueden seguir el Instagram. Ahí más o menos vamos a OFEM, MOVI y varias instituciones más, agrupación lésbica, rompiendo el silencio, etc. Súper, aquí Joana pregunta, para el uso del nombre social en la UACH, ¿cómo se hace el trámite? ¿A través de las escuelas? A través de la UACH, la verdad es que no lo manejo. Sé que Es- ahora están también de la mano también de este tema de la identidad de género y de realizar el cambio, pero al menos según lo que dice la ley, este cambio de identidad debería estar reflejado no solamente en instrumentos públicos o en instituciones públicas, sino que también en privadas, por lo cual Watch lógicamente debería reconocer el cambio de identidad. Y creo que en ese pro están varias agrupaciones de la universidad, dentro de las cuales se encuentra esta. Oye, si no me equivoco, en todo caso, efectivamente, Joana, yo soy profesora del Instituto de Estudios Psicológicos y sí me ha tocado el tema de nombre social. Creo que sí se tramita por las escuelas, pero podemos averiguar mejor con el Comité Paritario de Género y Diversidad, son los que han promovido el uso del nombre social en la Universidad Austral. Natalie pregunta, con respecto a la ley 21.120, ¿cuántos géneros reconoce? Eh, el cambio de sexo registral de hombre trans y mujer transgénero. Solo 2. En el fondo todavía no llegamos al no binario o a la persona que no existe, aún dentro del acta de nacimiento figura el sexo femenino o masculino. Todavía no hay, y también es un buen punto, la verdad. Considerando la cantidad de personas que aún no tienen, ni tampoco deberían elegir algún tipo de denominación femenina o masculina.
pero solo reconoce sexo masculino y femenino. Perfecto. ¿Tienen más preguntas? ¿Hay alguien que quiera preguntarle algo más a Fernanda, aprovechando que la tenemos acá dispuesta? O tal vez comentar algo, si alguien quiere comentar algo, también puede ser. O tú misma, Fernanda, no sé si nos quieres comentar algo más. Ahí creo que hicieron Mira. ¿Cómo? buenísimo. Considerando que España reconoce 37 géneros como aporte. Wow. Wow. Una idea, en el fondo. Porque, claro, existen distintos tipos de orientaciones sexuales, identidades de géneros y expresiones de géneros que son variadas, muchísimas, y surgen también nuevas, pero no existe aquí en Chile al menos, una ley de identidad tan amplia como la de España, un ideal. Claro, al final igual nos seguimos moviendo en el binarismo, de una Claro, forma u otra. y eso es lo que lamentablemente genera en el derecho y la aplicación de todas estas leyes el problema, porque en el fondo en el derecho todavía nos centramos entre hombre y mujer, lo que pasa, por ejemplo, con los femicidios. Tampoco se consideraban anteriormente las mujeres transgénero. Entonces, ¿qué pasaba con un femicidio de una mujer trans? Era considerado solamente homicidio, por lo cual no se aplicaban las agravantes propias del femicidio. Entonces, este binarismo que permea entre hombre y mujer a la hora de tipificar un delito genera la poca aplicación o la poca consideración a tu orientación sexual o tu identidad de género. Todo es que es un agravante de discriminación. Entonces, y no solamente en los delitos, sino que también en cuestiones como la pensión de alimentos, como un montón de cuestiones. En el fondo no hay una consideración a, a la identidad. ¿Hay más preguntas o comentarios de parte de participantes o de Fernanda, como le decía recién? ¿No? Fernanda, ¿quieres comentar algo así a modo de cierre, tal vez? Sí, la verdad es que, bueno, aparte de dar las gracias por el espacio, que siempre son en general muy buenos, no solamente a título de AOFEM, sino que también a título personal. Nada, en el fondo, doy gracias igual por poder comunicarme y por el interés en el fondo de conocer estas regulaciones. Siento que es súper importante entender que lo que existe actualmente está lleno de muchos defectos y muchas críticas también. Dar estos espacios también de reflexión hacia cómo actuamos nosotros, cómo tratamos a los otros. También cómo generar un respeto adecuado frente a la comunidad, frente a la diferencia. Así que nada, eso, doy las gracias también por poder hablar sobre este tema. La verdad es que quedo a disposición cualquier cosa que en verdad se necesite, no solamente como Sociedad OFEM, que también dejo abierta la invitación no solamente a participar, sino que a cualquier consulta o duda puedan acceder a OFEM Los Ríos, por ejemplo, para poder realizar denuncias de todo tipo, no solamente en este caso discriminatoria, sino que también de violencia hacia las mujeres. Y a título personal también me encuentro dispuesta a ayudarlos en lo que esté dentro de mis manos y dentro de mi conocimiento, y eso. Muchas gracias. Súper, Fernanda, muchas gracias. Oye, para contactarnos con Abofem Los Ríos. Sí, tenemos un Instagram donde pueden comunicarse de manera más rápida, como funciona todo de manera por ahí más simple. Es @ofemlosríos. Además, tenemos un correo electrónico, abofemlosríos@abofem.cl. Así que por ahí pueden comunicarse. Las vías con seguridad que les respondan va a ser mucho más simple por la vía electrónica, porque ahí mantenemos también la privacidad de las personas respecto de las situaciones que nos cuentan, que también muchas veces son muy graves. Y por ahí también pueden recibir asesoría jurídica gratuita y el patrocinio de ciertas causas que también ahí se van considerando. Así que eso, los dejo invitados a cualquier situación, puedan comentarnos a través de esos medios.
Muchas gracias, Fernanda. Oye, te pasaste, te agradezco un montón la buena disposición de la charla, súper interesante y nada, gracias. Ya había estado en contacto con AUFEM, así que nada, me encantan, soy fan. Es súper importante el trabajo que están haciendo, así que muy valorado y agradecida. Y con respecto al ciclo, bueno, los miércoles sigue el ciclo Buen Vivir en tiempos de pandemia. Terminamos el mes del género, así que esta es la última por ahora, porque siempre es un tema que vamos retomando, pero por ahora terminar las charlas de género. Y la del próximo miércoles tiene que ver con gestión de residuos en pandemia. Así que eso, Fernanda, muchas gracias y gracias Gracias, a todos los a todos igual. asistentes. Que estén muy bien.